Por supuesto, nosotros vamos a seguir hablando de ese tema y para eso tenemos a nuestros invitados del día de hoy, Agus. Los presentamos. Muchísimas gracias a ambos de antemano por estar acá. Nos visitan Ana Paula Capaldi, ella es coordinadora del área de estudios laborales del Centro Atenea, y también está Isaac Rutnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Bueno, bienvenidos y vamos a arrancar, si les parece, con Ana Paula. Digamos, primero la voz de la mujer, pero además porque tomamos como punto de partida la información que ustedes han difundido con respecto a la brecha, ¿no? A la desigualdad que existe entre quienes más ganan y quienes menos ganan. Y es sorprendente ver cómo el año pasado quienes se encuentran en el decil más bajo solamente incrementaron sus salarios en 58 pesos. Hoy por hoy no representan ni siquiera una taza de cigarrillos, ¿no? Por decir, o quizás son 2 leches. Sí, totalmente. Antes que nada, muchas gracias por invitarnos acá al programa. Nosotros lo que estuvimos realizando es un estudio para analizar la desigualdad del ingreso individual en la población, que nos parece que es un factor que se presenta como estructural en la Argentina, pero que en los últimos meses y particularmente en el último año se acrecentó o se agudizó. Un poco como vos decías, la foto inicial que tenemos, que es la del tercer trimestre de 2016, que es el último dato disponible que tenemos. El decil más pobre de la población, es decir, el 10% de la población más pobre, tiene un ingreso individual de 1.369 pesos en promedio, mientras que el decil más rico tiene un decil que llega, un ingreso individual que llega casi a los 35.000 pesos. Esto es 25 veces más, por lo cual, digamos, la foto ya refleja un poco dónde estamos parados. Y ahí, si uno quiere analizar el evolutivo, qué pasó, qué diferencia hubo entre el segundo trimestre y el tercer trimestre y cómo llegamos hasta aquí, lo que vemos es lo que vos comentabas, que el decil más pobre incrementó tan solo en 58 pesos sus ingresos, mientras que el decil más rico lo hizo en 4.600 pesos aproximadamente. Y esto es 80 veces más lo que incrementó. Y ahí es donde podemos ver claramente una brecha y un aumento o incremento de esta desigualdad en la percepción del ingreso individual de las personas. Isaac, ¿por qué cree que se acrecentó tanto esta brecha? ¿Y por qué sigue creciendo, no? Sí, yo te agrego un dato, digamos, complementario a lo que dijo Ana Paula respecto al conurbano, digamos, porque estos son datos nacionales. Desagregados los datos en el conurbano, te dan algunos, digamos, elementos más graves en algún aspecto y que dan una explicación a esto que vos preguntás. El dato de aumento de los alimentos que nosotros relevamos todos los meses, el índice barrial de precio, nos da un aumento entre el segundo y tercer trimestre del 2016 de 9,57%. Y el aumento del ingreso mínimo está en el orden del 3%. O sea, hay una diferencia sustancial entre el aumento de los precios y el aumento de los ingresos, que es un tercio en el decil más bajo, es un tercio de lo que aumentaron los alimentos. En el decil más rico, o sea, en el primer decil, el aumento del ingreso está más o menos en el mismo orden, siempre hablando del conurbano, ¿no? Está más o menos en el mismo orden, equiparando el nivel de la inflación. Obviamente, eso da como resultado un aumento de la brecha, un incremento muy fuerte de la brecha entre el primer y el último decil. Ya a finales del 2015, en el conurbano, la diferencia era de 25 veces entre el decil más pobre y el más rico. Y o sea, no es en el final de 2015, estamos hablando siempre de comparación segundo y tercer trimestre. Segundo trimestre era de 25 veces. En el tercer trimestre, solo en ese periodo, aumentó a 27 veces. Con lo cual, obviamente, es una manifestación de lo que hemos venido. Además, nosotros detectamos un incremento de la indigencia, digamos, más incremento de la indigencia que la pobreza. Todo es coincidente respecto a cómo han descendido el poder adquisitivo de estos sectores más vulnerables que se ubican entre los deciles noveno y décimo, por decirlo de alguna manera, y que es una manifestación de lo que hemos venido denunciando permanentemente,
desde los movimientos sociales, aquí lo hemos conversado varias veces, que tiene que ver con la pérdida de trabajo, la pérdida de empleo, pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, consecuencia de eso, pérdida del poder de empleo fundamentalmente informal, del trabajo doméstico, de los trabajos eventuales, a los que acceden las changas, la famosa fundamentalmente que esos sectores. Hemos escuchado muchas veces acá que han venido y nos han dicho, se nos están cortando las changas, quien limpiaba, quien hacía una cosita en un negocio, quien cocinaba un poquito, quien hacía un poquito de cada cosa. Bueno, eso se les está complicando. Queremos escuchar también, vamos a seguir con ellos, pero queremos escuchar también tu opinión, a través de WhatsApp, en el 11 26 13 5200, que participes de este debate, que nos cuentes qué pensás, qué opinas vos, cómo está yendo tu situación, se agravó, mejoró. Bueno, contanos, escribinos a través de WhatsApp. Los leemos en un ratito nada más. Y aprovecho lo que acababa de decir Isaac para preguntarte, Ana Paula, porque ustedes también han hecho las mediciones del impacto de la inflación acumulada en los alimentos, pero a nivel nacional. En ese sentido, si tenemos en cuenta los que menos ganan, imagino que la incidencia es mucho más grande. Sí, claro, lo que nosotros tomamos es la incidencia de la inflación en el rubro de alimentos y bebidas, que entendemos que es el gasto de bolsillo más cotidiano que tienen los sectores populares, los sectores de menos ingresos. Y en ese sentido nosotros detectamos que el decil más pobre tiene una pérdida de 1,6 respecto del decil más rico, que le gana la inflación y acumula 9 puntos por encima. A ver, para pasarlo en limpio, 1,6 es la pérdida del poder adquisitivo de los que menos ganan en toda la escala. ¿Y cuál es el porcentaje entonces de los que más? 9,4 de los que más. O sea, es positivo. Por encima, exacto. Positivo. Por encima. No será tanto, pero en por el encima. rubro de alimentos y bebidas, claro, que es el gasto de bolsillo más cotidiano de los sectores que menos tienen. Que en el tercer trimestre, donde nosotros estamos tomando el índice del INDEC, todo esto es datos de la encuesta permanente de hogares publicada por la Usina de Datos Públicos del INDEC. Ellos toman alrededor de un 5% de inflación en estos productos. Entonces, con esa medición nos da este ingreso real. Y un poco lo que ustedes comentaban respecto de la pérdida de empleos, que también me parece interesante charlarlo, nosotros hacemos una medición de lo que es el empleo formal, también intentamos del empleo informal, estamos a punto de sacar algunos informes, pero del empleo formal lo que también es interesante analizar no es solo la pérdida de puestos de trabajo, sino cómo se está reconfigurando el mercado de trabajo. Porque la mayoría de los puestos de trabajo que se están perdiendo hoy en día son en el asalariado privado, de lo que es empleo formal, que representa el 51% de la estructura del mercado de trabajo. Y estos generalmente son los puestos de trabajo que tienen más genuinos o que tienen mejores niveles, que tienen mayores niveles de protección social, que tienen organización sindicalizada y que pueden negociar. ¿No? Exactamente. Bueno, nosotros lo que estuvimos viendo es que de diciembre de 2015 a diciembre de 2016 se perdieron alrededor de 44.000 puestos de trabajo. Esto compensando al interior de los sectores de la actividad económica altas por baja. Perdón, ¿44.000 solamente en el sector privado? Sí, en el asalariado privado. 44.000 puestos de trabajo. Eso compensando las altas por las bajas. Si nosotros miramos el total de empleos que se perdieron, rondan los 82.000 puestos de trabajo. Y lo novedoso, lo más interesante es que de esos 82.000, el 78% es de la industria manufacturera y de la construcción. Dos sectores que generan mucha cantidad de empleo y que son los que se ven más golpeados por esta pérdida. ¿El empleo se está recuperando, como dice el presidente? El tema es ver además cómo está compuesto, porque el empleo, si bien a nivel general no bajó tanto, los sectores al interior algunos se ven más golpeados y otros menos golpeados. Y además está bajando mucho el empleo en lo que son los asalariados privados registrados, pero por ejemplo sí se ve un leve incremento en lo que son los independientes, los monotributistas, los que tienen menos condiciones peores a la hora de tener un trabajo. Digamos, eso podría indicar que hay una quizás vulnerabilidad en los derechos de relaciones de dependencia, que de repente sí está trabajando para un privado, pero en vez de trabajar en relación de dependencia, hace su factura monotributista. Totalmente, totalmente. Y acá no estamos contemplando lo que ustedes mencionaban, que es la masa de trabajadores que se encuentran en la informalidad laboral, que lógicamente no tienen ni siquiera una representación colectiva para pensar en una paritaria, en un incremento salarial. En este sentido, el gobierno, Isaac, insiste, por ejemplo, en que aumentó los planes sociales, en que aumentó la cobertura para quienes menos tenían. ¿Por qué no se nota en estos informes? Bueno, lo que pasa es que la magnitud de lo que se pierde es enorme. O sea, cuando Ana Paula explica la cantidad de empleos formales que se han perdido, el cálculo general es que por cada
empleo formal se pierden 3 informales, porque hay una dependencia, ¿cierto? Esto lo hemos también charlado muchas veces, de los empleados informales, de las changas, del poder adquisitivo, del mayor o menor poder adquisitivo que vayan teniendo los trabajadores formales. Entonces, obviamente ahí hay una situación que se continúa agravando, y que la cantidad de planes sociales, de planes de trabajo, digamos, que se lanzan desde el Ministerio de Cooperativista, que se lanzan desde los distintos ministerios, de ninguna manera alcanzan a cubrir la magnitud de lo que se está perdiendo, porque además, si en el último tiempo le agregamos de que parte de las políticas económicas del gobierno han sido durante todo el año el recorte del gasto del consumo interno, digamos, como un elemento fundamental, que es lo que, entre otras cosas, produjo esta pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y de los trabajadores y de los sectores populares en general. Si a eso le agregamos la apertura de las importaciones como el otro elemento con el que tratan de desacelerar el proceso inflacionario, obviamente el resultado es absolutamente negativo, primero para los sectores populares y después para una perspectiva en que se pueda pensar de crecimiento o de reactivación del conjunto de la economía. No hay ningún elemento de estos que son los pilares de la política económica, junto con el sostenimiento de un dólar atrasado en el último tiempo. No hay ningún elemento que pueda hacer pensar de que efectivamente va a haber una reactivación que produzca una mejora de esta situación tan grave que vive en el sector popular. En el caso del conurbano, además, la situación es más grave, porque si analizamos detenidamente los números, en general los números del INDEC tienden a ser objetivos en algunos aspectos, pero en la forma en que se presentan a veces pueden ser engañosos. Por ejemplo, hay una manera de presentar los datos de la zona metropolitana que es el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires en realidad agrupa 2 aglomerados, el conurbano y la Cava. Si uno desagrega el conurbano de la Cava, el dato en común da un 32% de pobreza al segundo trimestre del año pasado. Si uno desagrega, el conurbano tiene el 35% de pobreza. Siempre con los datos del INDEC, nada más que presentados o desagregados de manera diferente. La situación en el conurbano continúa siendo de una complejidad y de una gravedad sustancial. O sea, ahí no hay ninguna situación que haga pensar de que las cosas están mejorando, pensado por supuesto para los sectores populares, siempre pensando por los deciles más ricos, ya la situación es diferente. Queremos que participes de este debate sobre la pobreza. Te recordamos nuestro número de WhatsApp, 11 26 13 5200. Si tenemos algunos, dile cuando estén, nos avisa. Ya tenemos, dale, sí, vamos leyendo. Dale. Así queremos saber qué están opinando del otro lado ustedes. Estamos acá charlando y debatiendo. A ver, dicen lo siguiente. Hola, buenas tardes. Soy Mariela de Río Negro. Realmente me da mucha tristeza todo lo que está pasando con mi país. Tenemos más. Hola, soy Rubén Godoy, municipal, vivo en San Luis, cobro 12.000 pesos mensuales y pagando impuestos y otras cositas. Solo me alcanza para 15 días. El resto, mi familia pasa hambre. Y sí, con Macri mi situación empeoró, nos pone Rubén. Excelente, Fera Mato. A los medios les molesta los cortes de calles, pero se levantan y ya no se habla más de pobreza, salvo ustedes. Y lo dice Coqui de Merlo. A ver, con fotito tenemos. Hay protesta y manifestación, ¿en dónde? ¿La marcha federal docente? ¿La marcha federal ya está arrancando? Sí, ya está arrancando, A ver, más arriba, chicos, a ver si escribió algo. Han mandado las fotos únicamente. Bien. Bueno, los docentes, por supuesto, mañana vamos a tener una cobertura especial de todo lo que ocurra, Hola, estoy mirando el programa. Este tipo no tiene noción de cómo se gobierna. Les cuento, yo pagaba 900 pesos de luz cada 60 días. Ahora
pago 2.600 por mes y me quedé sin trabajo, nos dice Ramón de Moreno. Me gustaría tomar uno de los mensajes que llegó recién, este señor que nos cuenta que gana 15.000 pesos por mes, que después de pagar sus impuestos ya le alcanza para 15 días y su familia pasa hambre. Se han conocido, ¿no?, las mediciones de las canastas básicas, de lo que uno necesita mensualmente para llegar a fin de mes, pero da la sensación que en los números puede ser, en la vida real se llega demasiado ajustado con esas mediciones. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Yo creo que el problema principal es que el salario real de los trabajadores está siendo afectado por las políticas macroeconómicas y por la propia dinámica del mercado de trabajo. Y lo que no está viendo es una negociación paritaria que pueda de mínima empatar lo que es la inflación. Y después además tenemos lo que les comentaba hace instantes. La inflación es mucho más alta en algunos rubros como los de alimentos y bebidas que afectan a los sectores más pobres de la población. Entonces me parece que lo que tiene que haber es un escenario en el cual se negocien paritarias, en donde se ponga sobre la mesa cuál es realmente el porcentaje de salario que es necesario aumentarse para que los trabajadores lleguen a vivir y a completar un mes, por lo menos. Y un poco lo que estábamos hablando recién de tanto dato y tanto número, esto para lo que nos sirve es para poder analizar el escenario actual, para poder analizar un marzo con altos niveles de conflictividad, para poder analizar un inicio del mes de abril con un paro general exigiendo la apertura de paritarias. Mañana los docentes discutiendo que se reabra la paritaria nacional y que después tengan paritarias justas a cada una de las provincias. Y ni que hablar, y le pregunto a Isaac, y con esto vamos cerrando la charla, ni que hablar, yo el otro día fui a cambiar la heladera a una casa, a una tienda de estas de electrodomésticos. Me puse a charlar con la chica porque me ofreció cuotas y le digo, ¿están vendiendo cuotas? Me dice, nos mató las ventas. Nos mató las ventas el tema de no tener cuotas. Influye mucho ese tema, ¿no? No, claro, porque... O sea, hay cuotas, pero con un interés altísimo. No, claro, a mí me pasó lo mismo. El fin de semana tuve que cambiar la heladera. Y claro, si te dan 6 cuotas, te cobran el 20% más, como mínimo. Entonces, si no tenés, se te rompió la heladera y tenés que renovarla y no tenés digamos, el ahorro mínimo para poder comprarla, obviamente no la podés comprar si no vas al plan de cuotas. Entonces, en general, en el rubro electrodomésticos, lo que está sucediendo es que la gente compra lo indispensable. O sea, por ejemplo, cuando se te rompe la heladera. Es que pensar en una heladera, estamos hablando mínimo 10.000 pesos. Y más en momentos como este donde si no te alcanza el dinero y tenés que hacer una compra de ese tipo, todo el mundo se va a volcar a la cuota. Es una manera de poder ir bicicleteando e ir cubriendo algunas necesidades. Claro, o sea, no hay compra en este momento de electrodoméstico que no sea el absolutamente indispensable. Claro. Si se te rompió el televisor, y bueno, lo bancás, porque sin televisor podés vivir. Ahora, si se te rompió la heladera, tenés que comprarla. Entonces, bueno. Gracias a los dos por haber venido, por su análisis. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires porque en C93, tu municipio, es noticia.